Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la quinta cápsula del curso de ayudantía de sistemas psicológicos de este año. Esta cápsula va a estar dedicada al texto de los científicos, biólogos, filósofos también chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, El árbol del conocimiento. Este texto es importante por muchas razones. Una de ellas, por supuesto, que es una obra científica, filosófica chilena y que marcó un hito importante a nivel de reflexión científica con muchas propuestas novedosas, muy interesantes, fundamentadas, por supuesto, en otras disciplinas y en otras corrientes de pensamiento, pero lo novedoso, lo radical, lo realmente importante en ese sentido es que es una obra que surge en un contexto chileno importante, en un contexto chileno eh, destacado en ese sentido, ¿no? que involucra una reflexión autónoma, chilena. Es muy importante, creo yo, destacar en ese sentido. Y por otro lado, a nivel psicológico, a nivel de contribución a la disciplina científica psicológica, esta obra contribuye con una mirada distinta, con una mirada especial, con una mirada respecto del proceso del conocimiento. El título, ciertamente, es provocador, a mi juicio. El árbol del conocimiento es una figura que surge de la Biblia, ¿no? Del Génesis, el árbol del conocimiento, del bien y del mal, y es justamente una cierta forma de aludir a un conocimiento especial que se alcanza y que en cierto modo los autores quieren proponer en el texto, ¿no? Entonces vamos a introducir algunas de estas nociones que nos van a servir a nosotros también para enriquecer nuestra reflexión psicológica. Antes de pasar directamente al texto, ¿no? Considero que es importante hacer un breve preámbulo respecto de ciertas nociones que manejamos en nuestra reflexión del curso y que me gustaría que pudiéramos precisar un poco. En particular respecto de una noción que se llama el vitalismo y que el vitalismo puede ser visto de distintas perspectivas. En primer lugar, el vitalismo se puede ver desde la filosofía, con autores como Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, José Ortega y Gasset y muchos otros. Pero en cada uno de ellos este vitalismo está modulado por una cierta perspectiva, por una cierta forma de comprender el fenómeno de la vida, ¿no? El vitalismo en general, en común, tiende a poner a la vida, al fenómeno vital, en el centro de la reflexión, pero desde justamente distintas perspectivas, ¿no? Schopenhauer y Nietzsche, influenciados por Schopenhauer, van a hablar de la voluntad de poder, el deseo, la tendencia, la ambición a alcanzar metas, a establecerse en el mundo, a decir, este es mi lugar. Kierkegaard, por ejemplo, también va a plantear a la vida como anterior, como algo más importante, no solamente cronológicamente anterior, sino en el sentido de una importancia más profunda y más fundamental que la razón. Piensen, por ejemplo, que hasta la época de Kierkegaard, la filosofía que estaba primando era el idealismo con Kant y con Hegel. Y en ese sentido la razón era central, como herencia desde Descartes. Kierkegaard va a decir, no, lo más importante aquí es la vida, y el individuo en cuanto ser vivo individual. Otra corriente que algunos autores catalogan de vitalista es la de Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset. La vida como experiencia fáctica, aquello de lo que estamos nosotros embebidos constantemente en la vida cotidiana, aquello en la que estamos sumergidos, incluso asociándose en cierto modo al pensamiento existencialista, como veíamos por ejemplo en el texto de Sartre, el existencialismo es un humanismo. Allí lo realmente importante es el individuo. Recordemos que para Sartre la existencia precede a la ciencia desde la perspectiva de ese texto, ¿no? Por lo tanto, si la existencia precede a la esencia, lo individual precede a lo universal. Y en esa perspectiva, la vida individual de cada ser humano es lo relevante. Eso por el lado de la filosofía. El vitalismo en biología consiste en cierto modo en una mirada distinta. El vitalismo se propone explicar la vida como algo más que la mera suma de los órganos del ser vivo y los miembros del ser vivo, y es algo más que un mero epifenómeno, no es un fenómeno más que se presenta, no es un agregado, un fenómeno anexo al ser vivo, ¿no? Esta propuesta va a ser defendida, por ejemplo, por Bertalanffy, como veíamos en la cápsula anterior en Teoría General de Sistemas, con una mirada organicista sistemática, es decir, una mirada en la que el organismo no solo está compuesto por órganos, por partes, por miembros, sino que está conformando un sistema, es decir, una unidad de sentido, una unidad por sí misma, más que la mera suma de los términos. Y allí se contrapone, en cierto modo, al mecanicismo que podría plantear, por ejemplo, Descartes.
Para Descartes, los animales eran simplemente máquinas vivas que reaccionaban al entorno, pero estaban, por así decirlo, ensambladas para responder de cierta manera. Bertalanffy y la postura vitalista va a plantear, no, la vida es algo más que una mera respuesta al entorno, ¿no? Pero es importante distinguir estos dos sentidos de vitalismo en filosofía y en biología porque se pueden hacer cruces, sí, pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer estos cruces, como veíamos en la cápsula de Heidegger, ¿no? Cuando uno toma elementos de filosofía hacia biología o de biología hacia filosofía o de campos distintos entre ellos, siempre se puede producir la posibilidad de que los términos no calcen de la manera más adecuada posible o que no siempre calcen bien. Entonces es importante tener esa precisión. Incluso en psicología podríamos hablar de la vida desde el problema de la conciencia o de la conciencia desde la vida. La conciencia humana, el problema de la mente, como un subconjunto, un campo del fenómeno de la vida. Pero me parece importante que podamos hacer esta distinción entre estos distintos sentidos de vitalismo. Ahora sí, algunas nociones previas sobre el árbol del conocimiento, ¿no? Los autores son Humberto Maturana, nacido en 1928, todavía está vivo, y Francisco Varela, un científico y biólogo chileno, nacido en 1946, que falleció ahora hace poco, el 2001, ¿no? Ambos son biólogos y científicos chilenos. Varela estudió con Maturana, y entre ellos, en el trabajo conjunto, fueron desarrollando una reflexión profunda y radical sobre el fenómeno de la vida. Maturana siempre dice, la pregunta que yo me hago es ¿qué es la vida? Y eso es lo que quiero dilucidar, ¿no? Ahora, en el árbol del conocimiento, que es una obra que surge por ahí por 1984, la pregunta que ellos hacen es un poco más amplia. Nos interesa conocer el conocer, pero el componente biológico que ellos van a agregar es que esta pregunta no se formule en abstracto, como lo podría haber hecho un filósofo, un epistemólogo, etc. La pregunta de Maturana y Varela es la pregunta por el conocimiento, pero desde la estructura constitutiva misma del ser humano. Es decir, no se limita a una abstracción formal respecto de qué es el conocimiento, sino que lo que busca es captar el conocimiento mismo en la estructura biológica del individuo. Ellos dicen en el texto, captamos el mundo no como es, sino como nosotros somos, como nosotros conocemos el mundo desde nuestras propias estructuras, según nuestra propia estructura biológica. Y eso es clave, porque el conocimiento ya no es abstracto, universal, y ya no es, por así decirlo, omnipotente, sino que está, en cierto modo, limitado por la estructura biológica del ser que conoce. En el texto que vamos a leer, o que ojalá ustedes ya hayan leído, hay dos nociones clave. La primera es que el observador es parte del sistema observado. Ya no se puede hacer una mirada formal, una mirada abstracta, objetiva en ese sentido, sino que el mismo observador es parte del sistema observado en el sentido de que yo como observador estoy involucrado en el fenómeno que estoy estudiando, y más aún en el fenómeno del conocimiento, como lo plantea justamente el libro, ¿no? El árbol del conocimiento. Eso es lo que en la academia se suele denominar la cibernética de segundo orden, la comprensión de que el individuo observador no es ajeno, no es aséptico, sino que es parte del fenómeno. Y la segunda noción clave, y esta es radicalmente propia de Maturana y Varela, es la noción de autopoiesis. Es decir, los seres vivos son sistemas autónomos, configurados autopoieticamente, se están autohaciendo. La autopoiesis viene del griego autos, asimismo, y poiesis. La poiesis es la creación, la conformación, la estructuración. Entonces la autopoiesis es que el ser vivo se autoconforma, se autoconfigura. Y una frase que a mi juicio es muy importante para comprender hacia dónde va el libro es la siguiente. Sin lugar a dudas, estamos en un mundo, pero cuando examinemos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones, biológicas y sociales, de cómo nos aparece ese mundo. El conocimiento siempre es situado, siempre es contextualizado y siempre arranca de nuestra propia estructura biológica. Un ejemplo que plantean los autores en el texto es el ejemplo del punto ciego, un experimento donde si uno se cumplen ciertas condiciones hay un punto negro que desaparece. La explicación común científica que se plantea es que en esa posición en que se cumplen esas condiciones, la imagen cae en la zona de la retina donde brota el nervio óptico, donde no hay sensibilidad a la luz, por eso no se logra ver el punto, ¿no? Pero los autores reformulan la pregunta.
¿Por qué no vemos lo que no vemos? Si justamente está allí para verlo, ¿por qué no lo vemos? En otras palabras, si hay un punto ciego en nuestra experiencia, ¿por qué ese punto no queda reflejado en nuestro campo visual, sino que el campo visual se ve continuo? ¿Cuáles son las condiciones que posibilitan la continuidad de nuestra experiencia, de nuestra percepción visual? En la misma línea, el color, por ejemplo, no es una propiedad de las cosas, sino que es un fenómeno inseparable de nuestra propia constitución para interpretar el mundo. Ante la pregunta de qué color es algo realmente, hay una pregunta previa, se puede plantear una pregunta previa, que, que indaga si las cosas tienen un color por sí mismas. Más bien, parecería que el color es una configuración específica de estados de actividad del sistema nervioso. Del mismo modo para cualquier otra modalidad perceptual. Las características que percibimos de las cosas las podemos percibir porque están en consonancia con nuestra estructura biológica de percepción. Por eso es importante que tengamos que pasar de la posición de mirar a la posición de ser mirados, de conocernos a partir de nuestra estructura biológica. Y allí vemos que la necesidad, en este caso, para seguir investigando, es que tenemos que volver sobre nosotros mismos, analizar la razón por la razón, el conocimiento por el conocimiento, y eso involucra, por supuesto, que el observador es parte del sistema observado, lo que decíamos recién, la cibernética de segundo orden. Los autores proponen, como marco de comprensión del texto, dos aforismos clave. Todo hacer es conocer y todo conocer es hacer, es decir, el conocimiento se constituye, el conocimiento no es algo que se reciba, sino que es algo que se elabora a partir de nuestra propia experiencia, de nuestra propia constitución, y todo lo dicho es dicho por alguien. En otras palabras, toda reflexión se da en el lenguaje, y el lenguaje, en cuanto modelo, en cuanto forma de expresar el conocimiento, es a la vez instrumento, porque permite reflejar el conocimiento, pero se vuelve también un problema, en la medida en que cómo constituimos ese conocimiento y cómo lo reflejamos por el lenguaje. Toda reflexión trae un mundo a la mano. Nuestra reflexión, en cuanto parte de nuestro conocimiento y en cuanto arranca de nuestra constitución biológica, y nos involucra como seres vivos en un mundo. Estamos rodeados de fenómenos biológicos, químicos, físicos, etc. Y ese mundo está involucrado en nuestra experiencia, está involucrado en nuestra percepción. Y los autores van a decir, traer a la mano, este contexto, por así decirlo, esta constitución biológica, es la clave para entender el conocimiento, en la medida en que está asociado a nuestro modo de ser hasta nuestra base biológica, justamente, la manera en que estamos compuestos fisiológicamente. Si quisiéramos interpretar lo que están diciendo estos autores, podríamos decir que estamos hechos para ver las cosas coloridamente, para escucharlas sonoramente, para saborearlas degustativamente, para olerlas aromáticamente y para tocarlas texturadamente. Nuestra experiencia de conocimiento es tal porque está mediada, fundamentada por nuestra estructura biológica, y esa idea es clave que la retengamos. El fenómeno del conocer es todo de una sola pieza, es un fenómeno unitario, ya no se puede descomponer en distintas estructuras, sino que nuestra estructura biológica es una y por lo tanto nuestro fenómeno del conocimiento es uno, unitario. Dicho en otras palabras, si las cosas en sí mismas tuvieran alguna otra propiedad, ella no formaría parte de nuestro mundo porque no cae dentro de nuestras coordenadas con las cuales traemos el mundo a la mano. Si las cosas tuvieran otra propiedad que nosotros no pudiéramos percibir, esa otra propiedad no forma parte de nuestro mundo. Es como los colores ultravioleta, ¿no? O los sonidos bajo un cierto margen de decibeles que no podemos percibirlos. No es que no existan, es que no forman parte de nuestro mundo en cuanto no los podemos percibir, no podemos incorporarlos en nuestra experiencia biológica. Y una declaración importante que hacen los autores es la siguiente. La meta del estudio del árbol del conocimiento consiste en examinar el fenómeno del conocer tomando la universalidad del hacer en el conocer. Es decir, queremos lograr una comprensión lo más profunda del conocimiento, considerando que todo hacer es conocer y todo conocer es hacer. El conocimiento se construye, se constituye y siempre se hace desde nuestra estructura biológica. Se busca examinar y se busca explicar. Se busca explicar el fenómeno, el conocimiento. Para explicar un fenómeno cualquiera, Maturana y Varela van a seguir lo que podríamos denominar un cierto método basado en la ciencia, ¿no? Y este método requiere 4 condiciones base que generan un sistema explicativo.
El primer paso consiste en describir el fenómeno. ¿Qué características del fenómeno encuentro? ¿Qué características veo? ¿Qué otras características presenta? Segundo paso, proporcionar una hipótesis explicativa que pueda generar el fenómeno. ¿Por qué el fenómeno se da de cierta manera? ¿Por qué se da bajo ciertas condiciones? Tercer paso, deducir otros fenómenos relevantes que estén asociados a este fenómeno. Y cuarto paso, observar estos otros fenómenos para ver cómo se ensamblan entre ellos de manera armónica. Los primeros dos puntos, el punto A y el punto B, apuntan a abarcar de manera suficiente y necesaria el fenómeno a explicar, de manera que la hipótesis que planteemos en el punto B abarque y explique de manera suficiente y necesaria este fenómeno. Los otros dos puntos, el punto C y el D, apuntan a integrar sistemáticamente el fenómeno en un conjunto de otros fenómenos que lo impliquen, es decir, se busca que esta explicación sea, por así decirlo, lo más ecológica posible, lo más sistematizada con los demás fenómenos, de manera que no provoque alteraciones o no provoque distintas percepciones del mismo fenómeno en la medida en que este fenómeno tiene que ser armónico, ecológico, estar acorde a los demás fenómenos. La base de la existencia del ser humano, decíamos anteriormente, es biológica. Por eso hay que considerar, hay que pensar, entre otras nociones, por supuesto, las nociones de organización y de estructura. Y los autores van a definir estos conceptos de la siguiente manera. Se entiende por organización a las relaciones que deben darse entre los componentes de algo para que se lo reconozca como miembro de una clase específica. Y por su parte, se entiende por estructura de algo a los componentes y relaciones que concretamente constituyen una unidad particular realizando su organización. Entonces, van a decir Maturana y Varela, lo que caracteriza al ser vivo es su organización, y distintos seres vivos se distinguen porque tienen estructuras distintas, pero son iguales en cuanto a su organización. Las partes que tiene cada uno de estos seres vivos en cuanto distintos se organizan en relaciones análogas. Por eso son iguales en cuanto a su organización, aunque tengan estructuras distintas, partes distintas. Lo que caracteriza al ser vivo, van a decir Maturana y Varela, en un primer nivel, es que esta organización en distintos niveles es la misma. Se mantiene en mismos niveles de relaciones entre los componentes de algo, orientados todos a la meta de la supervivencia. Y aquí aparece la noción clave de la autopoiesis. Los individuos son unidades, primero, autónomas, es decir, se mantienen a sí mismas, se autoconstituyen y son individuales, son autónomas, son independientes. Y más aún, y aquí aparece la noción clave, los seres vivos son sistemas autónomos autopoieticamente, están en proceso de realizarse a sí mismos. En filosofía, mencionábamos en la cápsula sobre Heidegger que una noción en filosofía es la de estar infieri, estar en haciéndose, ¿cierto? La misma noción se puede aplicar a la autopoiesis. Se puede comprender la autopoiesis como un proceso de estar autorrealizándose, autoconstituyéndose, autoorganizándose. Por supuesto, en función de las exigencias que nos presente el medio ambiente. Los autores van a presentar, por ejemplo, los ejemplos de las células, ¿no? Y cómo las células se fueron constituyendo en su organización frente a los desafíos que les imponía la supervivencia en un cierto entorno. De allí que los sistemas autopoieticos tengan como característica que su organización es tal que su único producto es sí mismos. Por eso son autopoiéticos, porque se autohacen. Recordemos que poiesis en griego significa hacer, constituir. Donde no hay separación entre productor y producto. El ser y el hacer de una unidad son inseparables. Lo que la unidad autopoiética hace es lo que ella misma es. Y esto constituye su modo específico de organización, es decir, cómo elabora y cómo establece las relaciones entre los componentes que lo conforman. Esas son algunas líneas muy básicas, muy fundamentales, elementales, digamos, del texto de Maturana y Varela. El texto es mucho más rico que lo que mucho más profundo que lo que hemos podido reseñar en esta breve cápsula, pero confío en que con estas líneas ustedes puedan captar y puedan comprender y puedan enriquecer su propia reflexión sobre el tema con las herramientas que nos presentan Maturana y Varela. Recordemos entonces que los dos principios clave del texto que recogimos en esta cápsula son los siguientes. Primero,
El observador es parte del sistema observado, es decir, está incorporado, está involucrado, está inmiscuido, por así decirlo, en el sistema. No es una mirada aséptica ni objetiva, sino que está incorporado en el sistema que está observando justamente por su estructura biológica. Y segundo, la noción clave de autopoiesis, es decir, los seres vivos se autoconstituyen, se autoconforman, se autoorganizan, es decir, establecen en sí mismos y por sí mismos las relaciones entre sus componentes para responder a las necesidades que les impone el entorno. Eso es todo por hoy. Espero que hayan podido sacarle provecho a la lectura del texto. Es un texto interesante, es un texto dinámico, no tiene un lenguaje, una estructura profundamente académica ni árida, sino que es bastante ameno en su lectura, pero tiene algunas nociones que es bueno que vayamos aclarando en estas cápsulas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula.